Hola, muy buenas tardes, buenos días, tardes, noches, dependiendo de la ubicación geográfica de cada uno de vosotros. Un placer estar aquí con todos y como muy bien decía Daniel, bueno, la idea es este seminario web que está enmarcado dentro del MBA de ALDE, dedicarlo a lo que es el concepto de riesgo antes y después de una norma ISO como es la ISO 31000. Bien. Sin más demora y para no hacer grandes presentaciones porque hay bastante contenido, pido disculpas por anticipado si lo tengo que hacer con rapidez. La gente, ya que sois alumnos del máster, podréis luego pedirme las aclaraciones que haga falta o si tenemos que entregar algún material complementario, estaré encantado de ello. Entonces, sin más, vamos a ello. Vamos a tratar el tema del riesgo desde un punto de vista hoy muy conceptual, pero intentando al final dar un poco de idea de cómo aterrizar todo esto. Lo que no se define no se puede medir y lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada siempre. Empecemos con esta frase. Digo esto, pongo esta frase siempre al inicio de estos seminarios porque realmente el riesgo al final es un tema de medir para mejorar y no puedo medir si antes no he definido. Uno de los grandes problemas del riesgo es su definición, porque ha sido un concepto transversal, no, ha sido un concepto individual para diferentes disciplinas. El riesgo se ha abordado siempre desde una perspectiva accidental, ya desde el punto de vista del seguro, desde el punto de vista de las entidades financieras o de los accidentes graves en industria. Y por lo tanto, pues bueno, hacía falta de alguna manera convertirlo en lo que es, en un concepto transversal a cualquier tipo de actividad. A partir de aquí, lo que vamos a hacer es una primera aproximación e intentaré explicaros lo que implica el cambio de lo que es el riesgo, o lo que ha sido el riesgo, a lo que viene a ser con la nueva ISO 31000. La idea es la siguiente. ISO 31000 define el riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Esta frase que inicialmente queda muy bien, pero aterrizarla, os aseguro que de entrada no era tan sencillo. Es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Este concepto no es que sea radicalmente nuevo. De hecho, todas o la mayoría de actividades, de personas, de organizaciones, como dice ISO 31000, ya tienen un objetivo básico que era minimizar la ocurrencia de hechos no deseados. Este objetivo estaba afectado evidentemente por incertidumbre, como aquí se puede ver. Este es el sentido tradicional del riesgo, minimizar la ocurrencia de hechos no deseados. ¿Y para ello qué hacíamos? Pues bueno, teníamos que de alguna manera definir escenarios, es decir, lo que se hacía era inicialmente pensar en qué hechos no deseados se podrían dar. Luego identificábamos lo que tradicionalmente se conoce como fuentes de peligros, que tiene la potencialidad de generar esos escenarios. Para después, ¿qué puede materializar esa potencialidad? Lo que tradicionalmente también se conoce como evento o suceso. Siguiendo por preguntarnos qué grado de certeza tengo de que ese suceso pueda ocurrir, dada esa fuente de peligro y ese evento. Los escenarios se caracterizan mediante la probabilidad de ocurrencia. Y finalmente, ¿cómo defino el riesgo en estos términos? Pues listando estos escenarios como combinación de probabilidad por consecuencias de los diferentes ternas, que es fuente de peligro, suceso, consecuencia. Este es el sentido tradicional del riesgo. Al final no es más que identificar cosas que entiendo pueden pasar y me pueden causar un perjuicio. Para identificarlas, pues tengo que saber qué condiciones deben darse, es decir, qué fuentes de peligro deben haber, qué sucesos pueden materializar esa fuente de peligro en una consecuencia y cómo cuantifico la probabilidad de que ocurra eso y cómo cuantifico esas consecuencias. En base a eso, en base a ese análisis, yo puedo tomar, o podía tomar, evidentemente, diferentes decisiones. Decisiones que tradicionalmente se han venido llamando tratamiento del riesgo, desde minimizarlo, reducirlo, eliminarlo o transferirlo, tradicionalmente con productos de aseguradores. A partir de aquí, lo que hace ISO 31000 es decir, bueno, está muy bien, pero nuestros objetivos a nivel de organizaciones no son solo minimizar ocurrencia de hechos no deseados. Y por lo tanto lleva el concepto de riesgo al efecto de la incertidumbre sobre cualquier tipo de objetivo. A partir de aquí nosotros, dado un objetivo cualquiera, en cualquier tipo de organización, ya puede ser desde el tradicional objetivo de que nuestros trabajadores no sufran daños o que tengamos un comportamiento ético y responsable, a objetivos más puramente comerciales, como pueden ser objetivos de venta, objetivos de visitas, etcétera, están sujetos a incertidumbre. Ahora explicaremos el por qué están sujetos a incertidumbre y cómo deben tratarse. Lo primero que tenemos que plantearnos es qué puede pasar.
¿cómo puede verse afectado mi objetivo? Si mi objetivo es hacer unas ventas el año que viene de 2 millones de euros o 2 millones de dólares, ¿qué puede hacer que no se cumpla ese objetivo de ventas si yo pongo todos los medios que conozco me van a conducir a ese objetivo? Lo siguiente que voy a plantear es de qué depende que pase esto. Es lo que nosotros vamos a denominar y vamos a trabajar en este seminario como variables y factores. Lo siguiente es qué control tengo yo sobre esas variables y factores. Es decir, de qué depende que mi objetivo se desvíe. Y una vez yo sé de qué depende que ese objetivo se desvíe, ¿qué control tengo yo sobre estos eventos, estos sucesos que pueden hacer que se desvíe mi objetivo? Ahora lo estoy hablando muy rápido, pero os aseguro que cuando finalicemos el seminario lo veréis muy claro. Y finalmente, ¿qué efecto va a tener sobre mis objetivos? Es decir, ¿qué consecuencias va a tener? Fijaros que el esquema es muy similar a lo que venía tratándose en el riesgo tradicional. Cambian algunos conceptos y se realiza, pues digamos, una transformación del concepto de riesgo para pasarlo a un concepto más transversal que sea aplicable a cualquier tipo de objetivo y de alguna manera lo que nos lleva es a introducir la cultura predictiva en las organizaciones. Yo creo que es mucho más que tratar a riesgos en términos de probabilidad y consecuencias, porque al final lo que obtenemos son valores, son números, son predicciones. Lo que realmente aporta valor es el ejercicio predictivo. Es el pensar en qué puede pasar, de qué depende que pase, qué controles tengo yo sobre estas cuestiones y qué efecto va a acabar teniendo. Bueno, para ello vamos a hacer un pequeño y un repaso, vamos, muy rápido de lo que es la norma ISO 31000. Cuando planteo qué objetivos me he fijado, la 31000 define que esto debe estar y qué puede pasar. Debe estar marcado en la parte de establecimiento del contexto. ¿De qué depende que pase? Que ya son las variables y los factores. Ya es un tema que la ISO 31000 lleva a la primera de las fases de la apreciación del riesgo, que es la identificación del riesgo. En segundo punto, ¿qué control tengo yo sobre estas variables? Azar y probabilidad, que también veremos, forma parte del análisis de riesgos. Es el tradicional cálculo de probabilidades, vamos. A partir de aquí, ¿qué efecto tendrá sobre mis objetivos el que se den determinados eventos? Son lo que llamamos evaluación del riesgo. Y finalmente, ¿qué puedo hacer para potenciar los positivos y disminuir los negativos? El tratamiento del riesgo, que es el esquema final. Así, ISO 31000 lo que dice es: establéceme un contexto, qué objetivos te marcas y en qué contexto interno y externo pretendes alcanzarlos, y a partir de aquí hazme una apreciación del riesgo. Es decir, identifica qué puede hacer que estos objetivos se desvíen, analízame qué probabilidad hay de que sucedan estas cosas que van a hacer que se desvíe el objetivo, qué consecuencias va a tener y finalmente evalúamelo. Es decir, esos eventos que se pueden dar y que pueden desviar el resultado final del que yo me he marcado como objetivo, determíname si es tolerable o no tolerable aceptar esa probabilidad como buena o mala o muy mala y, por lo tanto, si debo hacer un tratamiento de ese riesgo. Disculparme de nuevo, como os he dicho, porque tengo que hacerlo rápido, esta parte más de presentación de norma, de la que además hay muchas lecturas y sobre todo los que estáis en el MBA iréis profundizando en cantidades importantes. A partir de aquí, lo que habla 31000 también es que todo este proceso de establecimiento, apreciación y tratamiento debe ir de alguna manera amparado por procesos de comunicación y consulta y de seguimiento y revisión. Introduce el concepto de mejora continua en la evaluación del riesgo, no son fotos fijas, sino que a partir del famoso ciclo de Deming, de cualquier sistema de gestión de calidad, medio ambiente o prevención de riesgos, vamos a hacer pues, bueno, la política de planificar, hacer, plan, do, check, hacer, chequear y revisar. Vamos ahora a definir, porque estamos diciendo, bueno, esto del efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Me gustaría definiros qué entendemos por incertidumbre de una forma que luego podamos llevarlo a la práctica en nuestras organizaciones para poder trabajar el riesgo desde esta perspectiva de ISO 31000. Fijaros, la idea es la siguiente. En un entorno, vamos a hacer un supuesto de que esto es una cajita con unas moléculas de aire y está a una temperatura extremadamente baja. ¿Qué quiere decir? Que está ultra congelado y por lo tanto estas moléculas no se van a mover. Que no se vayan a mover esas moléculas quiere decir que con el paso del tiempo yo voy a tener una certeza de que esas moléculas se van a encontrar en una forma determinada. Si mi objetivo es que esto se encuentre exactamente como está, realmente estoy en un proceso en el que no hay mucha incertidumbre. Es lo que se denomina un sistema robusto. Son sistemas de certeza absoluta. Desgraciadamente no solemos lidiar con este tipo de sistemas en la vida real y menos en las organizaciones. Por otro lado, y justo en el otro extremo, está
el otro supuesto que os he puesto, que es la misma caja con moléculas de un gas, pero a una temperatura muy elevada. Sabéis que las moléculas a temperatura elevada lo que hacen es pues, moverse y moverse a muchísima velocidad. A tanta velocidad que es difícil poder estimar en un tiempo determinado dónde se encontrará la partícula que yo había identificado en un principio. Entonces, si yo quiero saber después de un tiempo t dónde estará mi partícula, en este tipo de sistemas tengo muchos problemas. Por no decir que estoy en un sistema que es lo que comúnmente se denomina como caótico. Es un sistema en el que yo no puedo hacer predicciones. Está todo sujeto al azar. Evidentemente, si yo dispusiera de maquinaria ultrasensible y pudiera medir las velocidades, posiciones, vectores, etcétera, de cada una de las partículas en cada instante, en cada picosegundo, pues igual podría llegar a desarrollar un algoritmo que me predijese con exactitud dónde acabaría en un tiempo t tal partícula. Pero tampoco suele pasar esto. También, gracias a Dios, este tipo de sistemas tampoco nos los encontramos en el día a día de la organización. Cuando hablamos de sistemas robustos y hablamos de sistemas caóticos, no hay incertidumbre. En sistema caótico, por mucho que pueda parecer, hombre, es incertidumbre pura, sí, pero no es, no hay incertidumbre, lo que no hay es riesgo. Hay incertidumbre pura, ¿de acuerdo? Y en ambiente de incertidumbre pura nosotros no podemos gestionar nada. No podemos decir nada sobre dónde va a estar esa partícula. Podríamos decir que con una probabilidad X podrá estar en tal sitio, pero con sistemas, ya he dicho, muy complejos. ¿Dónde está el mundo del riesgo? El mundo del riesgo se basa en lo siguiente. ¿Cuántos resultados posibles puedo esperar al cabo de un tiempo t? Fijemos el objetivo, saber dónde estará esta partícula al cabo de un tiempo t. La variabilidad, en este caso, es una variabilidad muy baja. Solo puede estar en un sitio al cabo de un tiempo t. En cambio, aquí la variabilidad es altísima. Puede estar en muchísimos sitios a la vez. Lo siguiente que voy a evaluar para saber qué incertidumbre interviene en el sistema es la complejidad. ¿De cuántas cosas depende que se dé un resultado u otro? ¿De cuántas cosas depende que esta partícula al cabo de un tiempo t esté aquí o en otro lugar? Pues aquí la verdad es que es un sistema bastante poco complejo porque depende exclusivamente de la temperatura. A la que subiera la temperatura podríamos llegar a tener problemas. O podríamos empezar a decir, cuidado que la variabilidad empezará a cambiar porque ya no solo puede encontrarse aquí, sino que puede empezar a moverse un poquito. En cambio, aquí, en el sistema caótico, la complejidad es pues, extremadamente alta. Es decir, ya no solo depende de la temperatura, sino que depende de la posición inicial y de la posición en la que se encuentra en cada tiempo t cada una de las moléculas de aire que están al lado de la que yo tengo como target. Y finalmente, vamos a ver de estas cosas de las que depende, es decir, de la temperatura, en este caso, y en este de aquí, además, de las partículas donde se encuentra y tal, sobre cuántas de ellas tengo yo control. Es decir, en este sistema de aquí tan robusto, fijaros que el azar no interviene, porque si yo tengo, digamos, el mando de la temperatura, tengo un control 100% sobre este sistema. Por lo tanto, la complejidad se reduce a controlar una sola variable que yo controlo al 100%. Y finalmente eso me lleva a que la variabilidad va a ser nula, no va a haber variabilidad. Por lo tanto, no va a haber ninguna incertidumbre. En cambio, aquí, ¿qué control tengo yo una vez he aumentado la temperatura sobre dónde van a posicionarse cada una de las moléculas? Absolutamente ninguna. Fijaros que estamos en una situación de azar puro. Es una situación de caótica, de sistemas caóticos, vamos. A partir de aquí, rápidamente veremos que el mundo del riesgo se mueve entre los sistemas robustos y los caóticos, en los que hay determinada variabilidad, determinada complejidad y determinado azar. Pero ninguno de ellos es los que domina 100% el sistema. Ahora estamos, insisto, hablando de un tema muy, muy teórico, pero insisto en que veréis de aquí muy poco cómo lo tratamos. A ver, vamos a plantear un ejemplo personal. Vamos a marcar un objetivo. En este caso es que mis alumnos, digamos, o que los asistentes a este seminario adquieran conocimientos nuevos y de utilidad. Vamos a aplicar ahora, este es mi objetivo. Este objetivo tiene un tiempo digamos, de evaluación que va a ser al acabar este seminario. Y por lo tanto, yo lo que quiero es, de alguna manera, predecir si al final de este seminario habré cumplido o no mi objetivo. De entrada, la variabilidad que tiene este objetivo, vamos a ponerlo aquí, perdón, y un segundo objetivo es que mis alumnos califiquen mi trabajo con una nota media superior a 4. Fijaros que he definido dos objetivos distintos, uno con un elemento de cuantificativo y otro pues simplemente cualitativo. Esto es simplemente por poner un ejemplo. De primero, ¿cuántos resultados posibles puedo esperar? Perdón.
Que mis alumnos adquieran conocimientos nuevos y de utilidad en el tiempo de que se dispone. Pues bien, la variabilidad al final la puedo reducir a que los adquieran o no los adquieran. Es decir, al final hay dos resultados posibles. Se me entiende, ¿no? Es decir, bueno, o adquieren nuevos conocimientos o no los adquieren. Aquí no estoy dando ningún tema cuantitativo, es que adquieran más de 100 conocimientos nuevos. No, estoy simplemente diciendo que los adquieran. Solo que adquieran un nuevo conocimiento, una forma nueva de afrontar el riesgo, mi objetivo ya quedaría cumplido. ¿De acuerdo? En cambio, en que mis alumnos califiquen mi trabajo con una nota media superior a 4, si bien yo puedo decir o me califican más de 4 o menos de 4, ya tiene más resultados. Porque puedo ser calificado con 1, 2, 3 o 4, 5 hasta 10. ¿De acuerdo? Es simplemente para explicar que dependiendo de cómo defina mi objetivo, voy a tener una variabilidad u otra. Lo siguiente que voy a determinar es la complejidad. ¿De cuántas cosas depende que se dé un resultado u otro? En el primer caso, que es que mis alumnos adquieran nuevos conocimientos, ¿de cuántas cosas dependen? Pues bueno, a ver, va a depender de factores, digamos, que son exclusivamente centrados en mi persona y de factores que estarán centrados en las personas que están asistiendo al seminario. Por un lado, dependerá de la experiencia que yo tenga, de mi capacidad didáctica, de mi formación, de mis conocimientos, de mi habilidad para hacer presentaciones, etcétera. Toda una serie de variables que van a hacer posible que al final estos alumnos pues, adquieran o no adquieran nuevos conocimientos. Aparte de estas habilidades, va a influir también el tema sobre el que versa el seminario. Es decir, si el tema fuera sobre algo pues, tremendamente conocido, repetido, y lo que yo pudiera ofrecer aquí no fuera más que una redundancia de lo que ya existiera, pues el objetivo no se iba a cumplir, tampoco habría mucha complejidad, que digamos. Finalmente, va a depender también de las variables de los alumnos, es decir, del grado de conocimiento que ya tengan esos alumnos, de la predisposición que puedan tener a aprender cosas nuevas, de X variables. ¿De acuerdo? Esto va a hacer que sea pues relativamente complejo. Estamos hablando de cosas que dependen de mí y de cosas que no dependen tanto de mí. Y por lo tanto, ahora vamos a hablar del azar. De todas estas variables que hemos hablado, que van a hacer que el resultado final sea que se haya aprendido o no se hayan aprendido cosas nuevas, ¿sobre cuántas tengo yo control? Pues bueno, si yo quiero conseguir mi objetivo, sobre lo que yo tengo control, ¿qué es? Pues sobre mi formación, sobre mi habilidad para realizar presentaciones, sobre mi experiencia, sobre mi esfuerzo o interés por encontrar métodos novedosos y nuevos conocimientos, etcétera. Ahora bien, hay una serie de factores que yo sé que van a influir en el resultado final, sobre los que yo no tengo mucho control. Es, por ejemplo, pues el nivel de conocimiento de lo que estoy explicando de los alumnos que asisten. Sí que es verdad que me puedo hacer una idea, es decir, bueno, de entrada ya sé que la gente tiene interés porque se han apuntado al seminario. También sé que es un tema pues, relativamente nuevo en cuanto a cómo gestionar el riesgo con este nuevo criterio 31.000. Ya tengo algo más a ganar. Por lo tanto, fijaros que hemos reducido la incertidumbre a cómo afecta a un objetivo la cantidad de resultados que puedo tener, la cantidad de variables que van a hacer que el resultado final sea uno u otro y la capacidad de control que yo tengo sobre cada una de estas variables. Si acaso, y por no demorar más, os dejaría a vosotros que hicierais este ejemplo también. El siguiente, pues aplicando el mismo criterio, los mismos criterios que hago. Vamos a seguir. A ver, perdón. Vale, y ¿cómo vamos a llevar esto a la práctica? Que es la parte, digamos, más compleja, o bueno, más compleja, sí. Lo que al final dice, bueno, esto en teoría está todo muy bonito, pero explícame cómo hago yo esto en mi empresa, en mi organización, o en mi negocio, o en mi día a día, porque al final organizaciones somos todos. Yo voy a partir en esta explicación de la gestión orientada a procesos. Para todo aquel que no esté muy versado en la materia, la idea es la siguiente. Un proceso no es más que una caja negra en el que hay una serie de entradas y una serie de salidas. Las entradas, pues ahora veremos qué tipo de entradas pueden ser, son cosas que entran. El proceso son acciones que realizamos y las salidas, pues son los productos de estas acciones que hemos realizado. Para explicaros bien esto, lo que vamos a decir, o para incorporar ahora el concepto de riesgo e incertidumbre a la gestión orientada a procesos, vamos a hacer lo siguiente. Os voy a poner un ejemplo que es el más transversal, digamos, o el más genérico que he encontrado y que todo el mundo puede llegar a entender a la primera, independientemente de cuál sea su formación y su actual profesión. Es la dirección comercial. ¿Vale? Vamos a hablar de que al final hay un proceso, como son las ventas, que van a tener unas entradas y unas salidas.
he definido una serie de entradas, es decir, un proceso que va a tener, pues, un proceso de ventas, pues va a tener vendedores, esos vendedores van a hacer visitas, va a haber un porcentaje de conversión, es decir, de esas visitas, cuántas se van a convertir en ventas, va a haber un precio medio de esas ventas, van a haber unos gastos de representación, es decir, entran una serie de cosas, se van a hacer una serie de acciones y fruto de esa serie de acciones yo voy a obtener 3 salidas en este caso. Pensar que esto es un ejemplo, no he hecho un proceso desarrollado al 100% y pensar también que cada uno de estos a su vez podría ser un proceso con sus entradas y salidas, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacerlo de forma genérica. Tengo unas entradas y al final, ¿qué obtengo? Obtengo unas ventas, una satisfacción del cliente o una reclamación o una insatisfacción. Bien, hasta aquí. Este proceso no deja de ser una forma de definir o una forma de poder definir un objetivo. Al final, yo mis objetivos los voy a fijar siempre sobre las salidas de mis procesos. Esto pasa en cualquier sistema de gestión de la calidad del medio ambiente, de la seguridad de la información. Yo lo que tengo que tener es claro cuál es mi objetivo sobre estas salidas. En este caso, los objetivos os podrían ir en tres, es pues maximizar las ventas, maximizar la satisfacción del cliente y reducir o minimizar o prácticamente eliminar las reclamaciones. Bien, si yo ahora lo que tengo que hacer es una predicción para el año que viene, imaginaros que yo ahora pues soy un comercial y me piden, oye, pues quiero que me hagas una propuesta de ventas para el próximo año. Yo voy a considerar estas variables de entrada. ¿De qué va a depender que haga más o menos ventas? Va a depender de estas entradas de aquí, del número de vendedores, del número de visitas que hagan, podríamos hablar de la experiencia de los vendedores. Fijaros que ahora todas estas entradas vienen a ser las variables que hablábamos antes, esas variables que determinaban cómo de complejo es el proceso. Y por otro lado, la variabilidad, que no variable, es la variabilidad del sistema, va a ser el rango de resultados finales que puedo tener. Si me centro solo en las ventas, dependiendo de si me puedo mover entre 1 y 2 millones de dólares en ventas o me puedo mover entre 1 o 200 millones de dólares en ventas, fijaros que el rango no es el mismo, la variabilidad, o sea, la cantidad de resultados posibles al final del tiempo T va a ser distinta. Como menos variabilidad, más fácil va a ser gestionar los efectos que las variables tendrán sobre ella. Esto es lo que nosotros denominamos incertidumbre inherente al sistema. Es la incertidumbre propia de que todas entradas que sufren unas acciones para convertirse en unas salidas no son deterministas. Es decir, yo no puedo decir, el año que viene van a haber 7 vendedores que harán 2,3 visitas de media al día con un porcentaje de conversión del 67% y un precio de venta medio de $130. En realidad, esto es una forma en la que se hacen los presupuestos de ventas sin incorporar incertidumbre, porque la incertidumbre es el número de vendedores, que podrá estar entre mi equipo comercial actual de 10 y podría llegar a 14 si se me permite ampliarlo, harán un número de visitas que va a estar entre las 2 y las 5 visitas diarias, con días con más, días con menos, y con un porcentaje de conversión que si aceptamos los datos de los últimos años está entre el 50 y el 70%. Fijaros que acabo de introducir variabilidad al sistema, acabo de introducir rangos. Al introducir rangos y introducir variabilidad, empiezo a introducir incertidumbre. Lo siguiente que voy a hacer, como os he comentado, es decir, bueno, sobre todos estos rangos, ¿qué control tengo yo? ¿Cuánto va a intervenir el azar? Si yo, al final, la decisión de que el año que viene haya 10 vendedores o 15 depende exclusivamente de mí y soy yo el que firma y el que los contrata, este rango de ventas, en vez de ser entre 10 y 15, se transforma en un valor absoluto y determinista, que es el 15. Me vais siguiendo, ¿no? Si depende de muchos factores, depende de que haya más presupuesto o menos, de que el director financiero tenga ganas de aflojar, etcétera, pues bueno, el rango estará entre 10 y 15 vendedores, siendo más probable que me quede con 10 que no que llegue a 15. Pero podría ser que hubiera presupuesto para 12. No sé si se me va siguiendo, pero la idea es esta. La idea es que la variabilidad la introducimos en las entradas para ver cómo se reflejan en las salidas. Evidentemente, según en qué rangos nos movamos, en qué valores nos movamos en las entradas, vamos a obtener unas u otras salidas. En el riesgo tradicional, esto no viene abordándose. En el riesgo tradicional se aborda, se considera primero que el proceso con entradas y salidas es determinista, es decir, que ante X entradas yo voy a tener X salidas, y lo que voy a evaluar son eventos extraordinarios, es decir, aquellos eventos que puedan producir que mis entradas difieran, ya no sensiblemente, sino que difieran bastante o de forma significativa sobre las salidas que yo esperaría. Bien, a partir de aquí,
Estos eventos extraordinarios se listan como fuentes de riesgo o como fuentes de peligro, ¿de acuerdo? Y a cada una de ellas se les determina cuáles son sus probabilidades de ocurrencia. Por ejemplo, que se me pongan de baja 5 vendedores el año que viene. Pues esto es un riesgo potencial que yo tengo y que va a afectar a mis salidas, independientemente de las entradas que he tenido. ¿Qué probabilidad hay de que se me pongan de baja X vendedores? Bueno, esto lo puedo calcular a través de diferentes técnicas, tanto estadísticas como utilizando probabilidades subjetivas, etcétera. Y finalmente, ¿qué consecuencias va a tener? Vuelvo a lo mismo, a las mismas técnicas, tanto estadísticas como subjetivas. Es decir, bueno, en caso de que se me pongan de baja determinados comerciales, ¿qué consecuencias puede llegar a tener? Pues puede tener consecuencias desde mínimas, porque se me pone de baja uno solo y es una reciente incorporación, a máximas, es decir, que se me ponen de baja los dos mejores comerciales que tengo de la red, y no un mes, sino 6 meses de baja. Se entiende, ¿no? Estos eventos extraordinarios, por lo tanto, van a generar un impacto que se traduce como una probabilidad por una consecuencia, que evidentemente afectará sobre la salida. Fijaros que en este esquema de aquí estamos introduciendo todos los conceptos de riesgo. Aquí faltaría quizás poner fuente de peligro y aquí factores de variabilidad, pero todos los conceptos ligados al riesgo del sistema tradicional y de la nueva ISO 31000. La ISO 31000 habla de incertidumbre asociada a objetivos, no solo por eventos extraordinarios, que son los tradicionales, sino por la variabilidad propia inherente a ese sistema. Igualmente, ISO 31000 lo que permite es evaluar no solo eventos extraordinarios que me hagan perder ventas o aumentar reclamaciones, sino que me permite también identificar y evaluar eventos que hagan diferir las salidas, pero en positivo. Es decir, cosas que hagan que se produzcan muchas más ventas de las que yo podría esperar con una situación de variabilidad normal. Y dices, bueno, ¿y qué gracia tiene? Pues bueno, es una alegría, ¿no? Que hayan más ventas. Bueno, tener en cuenta que muchos riesgos positivos de muchos procesos suelen ser fuentes de riesgo de otros procesos. Por ejemplo, si yo tengo una sobreventa, puedo tener un problema de suministro después. Por lo tanto, el hecho de que pueda vender más de lo programado es un problema, por ejemplo, para mi fábrica, que tiene unas previsiones de fabricación y hace unas compras de materias primas que en caso de que las ventas se disparen, van a ocasionar pues una variabilidad precisamente en su proceso. Es decir, que a partir de las entradas que ellos tienen programadas, las salidas que se les reclaman son diferentes. Bien, con esta explicación que entiendo y soy consciente de que está siendo muy, muy rápida, pero es que hay mucha información, lo que venimos a decir al final es lo siguiente. ISO 31000 define riesgo como efecto de la incertidumbre sobre el objetivo. La incertidumbre al final no es más que un análisis de la variabilidad, entendida la variabilidad como la cantidad de resultados posibles al final de un tiempo T, de la complejidad, es decir, de cuántas cosas depende, tanto de aquí como de aquí, que al final de ese tiempo T los resultados se encuentren dentro de un rango que consideramos satisfactorio o fuera de él, y finalmente del azar, de todas estas cosas que influyen en qué resultado final voy a tener, de todas estas, sobre cuántas tengo yo control, es decir, sobre cuántas yo puedo trabajar. Por ejemplo, ¿puedo controlar yo el hecho de que el año que viene estén de baja dos de mis 10 comerciales? Pues bueno, de hecho tengo poca influencia, más allá de prohibirles realizar actividades peligrosas o que no jueguen a furbito el fin de semana para que no haya rotura de ligamentos, poquita cosa. Al final, pues bueno, esto se va a ligar a qué? Se va a ligar a que una vez yo tengo un impacto que puede tener unas consecuencias X sobre estas ventas, sobre estas salidas, yo tenga que tratar este riesgo, este potencial impacto. ¿Cómo lo trato? Pues bueno, eliminarlo no lo puedo eliminar, porque no puedo eliminar la probabilidad de que esté de baja alguno de mis trabajadores, pero sí que podría pues, contratar algún tema de póliza de seguros que me cubriera determinadas bajas o podría de alguna manera pues realizar acciones para tener en cartera potenciales comerciales freelance que en caso de baja de alguno de los míos pudiera cubrirles durante ese tiempo. Por lo tanto, al final de lo que se trata es de reducir el azar a partir de las acciones que yo pueda encaminar, o el azar o las consecuencias. Al final el seguro no reduce la probabilidad de ocurrencia. El seguro es, bueno, acepto que tiene esta probabilidad de ocurrencia, lo que hago yo es tener una pérdida segura, que es la prima que pago, a cambio de eliminar una eventual pérdida mucho mayor.
Eso es lo que viene a ser un producto asegurador. Bueno, finalmente, y para no demorarnos, la idea es que, bueno, ¿cómo consigo cuantificar todo esto de aquí? ¿Cómo identifico estas variables? ¿Cómo identifico de aquí? ¿Cómo calculamos esas probabilidades? ¿Cómo hago estas estimaciones? ISO 31000, la serie ISO 31000, para ello plantea pues, lo que es la ISO 31010. ISO 31010 no es más que una recopilación de técnicas analíticas que se han venido utilizando tradicionalmente en la gestión de riesgos de todo tipo de sectores, del sector sanitario, sector industrial, de sectores o prevención de riesgos laborales, de temas de desastres naturales, etcétera, y que han servido pues tanto para identificar riesgos como para analizar las probabilidades, como para calcular o estimar las consecuencias, como para valorar y calificar los riesgos. Bueno, eso es lo que iba a decir, este es un poco el resumen de lo que hemos hablado. O sea, ahora volviéramos a esto, ya veríamos exactamente en qué punto nos encontramos. Esto es para poner un ejemplo de cuáles son las técnicas de las que habla ISO 31010, indicando si se considera muy aplicable o no aplicable o simplemente aplicable para cada una de las fases de la apreciación del riesgo. Tanto la identificación, que para las de identificación, pues desde lo que es el brainstorming, como entrevistas estructuradas, técnicas Delphi o listas de verificación, son buenas técnicas, como para las consecuencias, en las que ya hablamos de estudios de peligros y operatividad, como HAZOP o APPCCs, para temas de seguridad alimentaria, como para probabilidades, en los que ya entramos en análisis de causas principales, en árbol de fallas, en árboles de sucesos, en estadística bayesiana, etcétera. ISO 31010 lo que hace es una descripción de cada una de estas técnicas, de alguna manera indica en qué sectores o con qué finalidad han sido aplicadas y, bueno, ya forma parte de cada uno de nosotros determinar qué nos gusta de cada técnica y crear, porque al final es lo que tenemos que hacer. La gestión del riesgo es un ejercicio de imaginación, siempre lo he dicho. Y el mayor valor que otorga la gestión del riesgo es la acción predictiva, más que el resultado obtenido en términos de probabilidad. Lo que sí que es muy importante, y consecuencias, lo que sí que es muy importante y también me gusta insistir, es en que en el proceso de análisis de riesgo, de apreciación de ese riesgo, las personas encargadas de tomar decisiones deberían ser capaces de intervenir. Es decir, no podemos limitar el análisis de riesgos a obtener unos resultados, unas gráficas y dárselos al equipo directivo o al equipo decisor para que en base a esos números tome la decisión. Por lo que estoy diciendo, porque realmente donde está el valor y lo que aporta valor a la decisión es formar parte del modelo predictivo, de la creación de ese modelo. El resultado al final es susceptible de ser interpretado de muchas maneras. Por lo tanto, mi recomendación siempre es que, si no durante todo el proceso, pues sí que la dirección o el equipo que deba tomar las decisiones esté presente durante determinadas fases del proceso. Finalmente, también ISO 31010 lo que nos indica es, hace una especie de calificación o de clasificación de las técnicas en base a los recursos y capacidades que son necesarias para cada técnica, la naturaleza y el grado de incertidumbre asociado a esa técnica. Es decir, las técnicas que son muy subjetivas, pues bueno, tienen mayores grados de incertidumbre. La complejidad en cuanto a si son técnicas muy elaboradas, que utilizan algoritmos, que utilizan procedimientos que requieren de conocimientos técnicos especiales. Y finalmente te dice si, bueno, puede proporcionar resultados cuantitativos o no y si se considera una técnica, pues, un método de apoyo, de búsqueda o funcional. Veis aquí que hay algunas de ellas en rojo, es porque ahora mismo está en fase de revisión la ISO 31010 del 2011, si no recuerdo mal, y en breve será publicada. Entonces, esta parte roja, digamos que son las novedades que va a incluir la ISO 31010. Eliminará algunas de las técnicas e incluirá algunas nuevas. Pero, insisto, ISO 31010 es simplemente una recopilación de técnicas y cada uno de ahí debe sacar sus propias conclusiones. Y a partir de aquí,
es lo que digo, hay que diseñar métodos que permiten utilizar todos estos conceptos con la única finalidad de medir y que dicha medición nos resulte útil para la gestión. Y cuando digo resulte útil para la gestión, resulte útil para la toma de decisiones. ¿Cómo se hace esto? Y con esto ya acabaríamos. Y yo personalmente, y como lo trabajo, llevamos años ya diseñando, digamos, unos procedimientos o metodologías propias, es mediante la construcción de lo que denominamos mapa de objetivos. Un mapa de objetivos vendría a ser convertir un mapa de procesos tradicional de una ISO 9000 en un mapa de objetivos. Es decir, añadirle a los mapas de procesos todos estos conceptos que he hablado aquí. Añadirle la incertidumbre inherente al sistema, al propio proceso, y la incertidumbre asociada a eventos extraordinarios. Y sin más, y sintiendo haber tenido que hacerlo con tanta rapidez, porque habéis visto que hay mucho comentario, pues dejaría que pudierais hacer las preguntas que estiméis oportunas o las aclaraciones que consideréis. Tenemos 10 minutos, un cuarto de hora. Y nada, espero atento a vuestras preguntas. En la parte del panel que tenéis a la derecha hay un apartado en el que pone preguntas y podéis ir haciendo. A ver. A ver, ups, disculparme. A ver. Creo que empiezan a salir aquí preguntas. A ver, un segundo. Muy bien, a ver. En Alvis existe una herramienta en Excel en la que se pueda diseñar una matriz para el diagnóstico de riesgos y planeación de... Vale. A ver, me pregunta inicialmente, pues tengo aquí de Alvis si hay... Si hay alguna herramienta en Excel en la que se pueda diseñar matrices para diagnósticos de riesgo, etcétera. Sobre herramientas comerciales, hay varias. Entonces, aquí hay lo siguiente. Yo personalmente distinguiría, por un lado, lo que son técnicas de análisis puramente estadísticas, en las que a título personal y cuando alguien ya tiene un mínimo conocimiento estadístico, lo mejor es trabajar con código libre, con R. R es un paquete estadístico que al final, pues bueno, si sabes estadística y le pones un poco de ganas, puedes llegar a hacer análisis descriptivos muy buenos y modelos predictivos increíbles. Aparte de esto, si el conocimiento ya en programación no es el adecuado o el nivel de estadística tampoco, en Excel ya conocéis todos, supongo que hay diferentes herramientas que ya lleva la propia aplicación de análisis de datos. Estas herramientas lo que nos permiten a estas propias de Excel simplemente es pues calcular, digamos, distribuciones de probabilidad, calcular la media, calcular probabilidades de ocurrencia de determinados eventos, etcétera, pero de una forma también muy descriptiva. A nivel de herramientas comerciales, en las que tú digas, bueno, pues yo puedo comprarme una licencia y trabajar, de las que yo conozco y la que pues realmente mejor me ha funcionado es la de @risk, @risk o de Palisade, es la empresa Palisade, y es una herramienta que lo que hace es bajarte, digamos, una barra de herramientas para Excel. Básicamente es eso, es una barra de herramientas para Excel, pero con un montón de funcionalidades que tienen que ver con el análisis de riesgos. Te permite realizar desde análisis Monte Carlo, asociar rangos de valores para cada variable, que cada variable se transforme en una distribución. Es muy completa. ¿De acuerdo? Yo es una de las que mejor... de las que más recomendaría a nivel de herramienta comercial. A nivel no comercial, pues con Excel cada uno puede llegar a hacer virguerías. Es ya cuestión de conocimiento, de técnica y de poder saber programar en Visual Basic y trabajar con macros, que en ocasiones también lo hago. Más preguntas. En la identificación, pregunta Milagro del Carmen, en la identificación de riesgos para una empresa, ¿qué es más sugerible? ¿Tener un inventario de descriptores de eventos de riesgos extensos o mínimos? Muy buena pregunta. Una gran pregunta. A ver, al final, cuando pensamos en términos de lo que os he explicado ahora, de variabilidad y azar, tenemos que tener en cuenta una cosa. La primera vez que abordamos el análisis de riesgo en la empresa,
intentar, y esto es uno de los grandes cambios que yo entiendo que hace ISO 31000 o como mínimo la forma en la que tengo de interpretarlo, que es una forma, insisto, que es personal. ISO 31000 son principios y directrices y lo que hago en esta jornada es explicaros pues, bueno, cómo lo afronto, pero aquí cada uno es libre de hacerlo como considere. Yo inicialmente lo que son eventos, digamos, tremendamente azarosos o que se acercan mucho a la cajita que hemos visto antes del sistema caótico, yo de entrada no los identifico como riesgos o como eventos. Hago un cajón desastre de cisnes negros, no sé si conocéis el concepto de cisne negro. El cisne negro son eventos que ocurren con muy baja frecuencia, pero que tienen unas consecuencias enormes. ¿De acuerdo? Hay un libro de Nicolás Taleb que se llama precisamente así, El cisne negro, y que se acuñó este término. Y al final son pues, eventos muy poco probables, con altísimas consecuencias, pero el hecho de que sea muy poco probable no quiere decir que no ocurra. De hecho, en la vida hay tantos cisnes negros que lo más probable es que uno u otro acabe apareciendo. Por lo tanto, yo el tema cisnes negros los dejo aparte cuando veo algo con mucho azar, de entrada lo dejo fuera. ¿Por qué lo dejo fuera? Porque van a ser eventos que yo no voy a poder gestionar mediante acciones, digamos, acciones de mitigación o de minimización. Voy a poder gestionarlo solo de dos formas, o eliminando la fuente de peligro o transfiriendo ese riesgo. Para eso están los riesgos asegurables, ¿de acuerdo? Aparte para muchas otras cosas, evidentemente. Entonces, que la lista de riesgos sea grande o sea baja, para mí es independiente. Lo importante es conocer si hay mucha o poca variabilidad. Y si esa mucha o poca variabilidad, sobre esa, perdón, mucha o poca variabilidad, yo tengo mucho o poco control. Espero haberte contestado a la pregunta. Es un poco genérica, pero a ver, muchas gracias. Vale, ¿bajo qué método puedo cuantificar mis riesgos? Pregunta Danilo Eduardo. Mira, Danilo, el tipo de riesgo determina el tipo de técnica. Y el tipo de riesgo determina el tipo de técnica por un motivo. Porque para poder cuantificar, yo necesito información. Esa información puede ser información numérica, mediante datos históricos, o puede ser información subjetiva, es decir, simplemente las creencias de alguien que tiene experiencia en algo. Para eso, la estadística, tal como la estamos considerando ahora cuando se hacen seminarios en temas de riesgos, la divido en dos grandes bloques. La estadística, digamos, frecuentista, que es aquella que se basa en número de eventos sucedidos en un tiempo X y que me permite decir, bueno, pues si en los últimos 10 años me ha pasado 10 veces, en los próximos 10, lo que supongo que va a pasar es que ocurra 10 veces más. Esto solo se da en situaciones en las que las condiciones en las que yo trabajo son exactamente idénticas, prácticamente en experimentos de laboratorio. Hoy en día trabajar con estadística del tipo este frecuentista es muy difícil, al no ser que trabaje con aseguradoras y grandes números, los procesos son tan cambiantes y las condiciones en las que trabajo son tan diferentes que los datos históricos suelen tener poco valor predictivo. Para ello, lo que se utiliza ahora pues ya son técnicas que habréis oído hablar de Machine Learning, es decir, técnicas más basadas en temas como las redes neuronales o la estadística bayesiana, que lo que te hace es corregir la probabilidad de ocurrencia a partir de que tú le vas dando nuevos datos o nueva información al sistema. Es algo un poquito complejo, pero básicamente, si yo quiero cuantificar, dependerá de qué datos tengo, qué calidad tienen esos datos. Y a partir de aquí, técnicas, pues simulación Monte Carlo, redes bayesianas, redes neuronales, estadística descriptiva pura, lo que consideréis. Vamos aquí. La descripción de procesos de 9000, vale. ¿Sirve de base para análisis de riesgos? Pregunta Diana. Por supuesto. Yo lo que recomiendo cuando hay implantado un sistema de gestión en base a 9000 es empezar por allí. Mapa de procesos, convertirlo en mapa de objetivos y definir muy bien cuál es la variabilidad asociada a las entradas, a las salidas y, por lo tanto, definir cuáles son los factores que van a influir, tanto internos como externos, y poder gestionar esa incertidumbre. Cuando se comenta, Fausto, gran pregunta también, cuando se comenta de método tradicional, ¿se refiere al modelo COSO? Bien. COSO es un sistema de gestión de riesgos que se ha utilizado pues, básicamente para un entorno financiero. También hay otras metodologías de riesgos que han sido, por ejemplo, aplicado a proyectos pues, como PMI, etcétera, que han sido diseñados para otro tipo de sectores.
no es que me refiera a tradicional como coso, sino que me refiero a tradicional como aquellas metodologías de análisis basadas en identificar fuentes de peligro y identificar eventos que puedan llevarnos a consecuencias negativas. Es decir, a todas aquellas metodologías basadas en que el riesgo es algo que puede llevarme a pérdidas, ¿de acuerdo? No es que ISO 31000 sea, digamos, diferente o mejor a COSO, no. Lo que pasa es que ISO 31000 es más transversal. COSO tiene una metodología propia, lineal, de arriba a abajo, tengo que establecer algunas políticas, etcétera, el famoso cubo, pero al final está más orientado a determinados sectores de actividad. ISO 31000 nos permite, mediante esta visión que os estoy presentando, pues a llevarlo a cualquier tipo de organización. Si puedo enviar la presentación, Marilyn, esto ya depende de la escuela. Si estáis dentro de lo que es el MBA, por supuesto que la tendréis, estaré gustoso de compartirosla. Vale, ¿cómo se escribe un riesgo? Esta pregunta también es muy buena, Gloria. ¿Cuál es la forma correcta de escribir un riesgo? Al final, un riesgo, tal como lo definimos ahora, es describir esa incertidumbre sobre la consecución del objetivo. Por lo tanto, la mejor forma de describir un riesgo es describir qué variabilidad, qué complejidad y qué azar hay asociada a un objetivo. Si mi objetivo es que el año que viene haya menos de 10 accidentes laborales en mi empresa, la forma de describir el riesgo es describir de cuántas cosas depende que haya esos accidentes o no y qué cantidad de control tengo yo sobre cada uno de esos aspectos. ¿Crees que ISO 31000 es aplicable a la gestión del riesgo de blanqueo de capitales, que es un riesgo atípico y menos predecible? Sí, porque ISO 31000 no es una norma certificable, son unos principios y unas directrices, y yo entiendo a ISO 31000 más como una forma de pensar que como un sistema de gestión. Al igual que en su día cuando ISO 9000 hizo el cambio de ese enfoque jerarquizado al enfoque basado en procesos o al enfoque basado en objetivos que hace el FQM en modelos de excelencia, ISO 31000 pues lo que hace también es un cambio de enfoque, lo hace más transversal. A partir de aquí lo puedo utilizar, esos principios, esa forma de pensar la puedo aplicar a cualquier concepto. Otra cosa es que el blanqueo de capitales, en el que hablamos de temas más atípicos y menos predecibles, lo dices perfectamente. Al ser menos predecible, ¿qué quiere decir? Que interviene más el azar, es decir, interviene más variables sobre las que yo no tengo control, pues bueno, pues tendré que trabajar sobre ese azar. Vale, el control, a ver, vamos a ver qué hora es, me quedan 5 o 6 minutitos, voy a intentar responder algunas preguntas más. No podré responder a todas, os pido mil disculpas, pues por un tema de... A ver, el control suele escribirse como una actividad y no estaría bien, pregunta Gloria. Bien, a ver, los controles al final, lo que nos permiten, tal como, y agradezco la pregunta, pero eso es lo que decía, en el seminario no hay tiempo para abordarlo todo. Tal como hemos presentado la gestión de la incertidumbre en este seminario, los controles al final no son más que procesos de captación de información para determinar qué variabilidad hay y qué grado de azar interviene en esa variabilidad. Si yo, por ejemplo, no quiero que salgan piezas defectuosas de mi cadena de producción, uno de los controles que puedo establecer es coger una de cada 100 piezas y mirar si eso no es defectuosa. Esto es un clásico proceso de control de calidad, ¿de acuerdo? Bien. Este proceso de control al final lo que me da es información, primero, no es que me impida, o sea, me da información sobre la cantidad de piezas defectuosas que están saliendo para que yo tome una decisión. Es decir, como más piezas defectuosas estén saliendo, más variabilidad estoy teniendo yo en la salida, más cosas diferentes me salen. Por lo tanto, eso me lleva a que yo tenga que tomar una decisión forzada por una información que estoy recibiendo en tiempo real, semanalmente o quincenalmente. Importante destacar una cosa, la actividad de control como tal también es un proceso y por lo tanto, como proceso, está sujeto a unas entradas y unas salidas y la actividad de control también al final puede llegar a ser una fuente de peligro, un riesgo en sí. ¿Por qué? Porque una actividad de control, como decía antes, hay unos procesos óptimos o sea, las salidas de un proceso óptimos para uno pueden ser malos para otro. El mejor control sería mirar y controlar la calidad del 100% de las piezas que produzco. Pero eso en términos de tiempo y costes es inviable.
Por lo tanto, los controles tienen unos límites a partir de los cuales afectan también a los objetivos de otro departamento, como puede ser el departamento de producción en términos ya no de calidad, sino de número de unidades producidas por hora. Por lo tanto, el tema del control, yo sí que entiendo que es una actividad, como actividad no, ahí sí que podría darte la razón, pero es un proceso el control. Dentro de la incertidumbre puedo verificar la frecuencia con respecto a la probabilidad versus el impacto. Esto es un poco, ya lo contestaba antes Carolina, es decir, la frecuencia la voy a utilizar siempre y cuando tenga datos históricos de calidad y cantidad suficiente y además esté de alguna manera convencido de que el contexto, tanto interno como externo, en el que se va a dar el proceso va a ser similar o idéntico, porque si no voy a tener problemas. Os pongo un ejemplo muy rápido. En temas de probabilidad de tener pérdidas de combustible en un tanque enterrado en el suelo, para temas de contaminación. Si yo lo que miro son episodios de contaminación por tanque de combustibles enterrados en los últimos 20 años, voy a encontrar una frecuencia, pero que no me va a dar una visión, o sea, no me va a servir como predictor para los futuros años por un motivo, porque hace 20 años los tanques enterrados de combustible, o hace 30, eran tanques de pared simple, que no tenían sistemas automáticos de control de fugas, etcétera. Hoy en día están en piscinas de hormigón con doble pared, con sistemas de detección antifuga, con tubobulsos, etcétera. Por lo tanto, intentar, y esto es un error que se comete a menudo, es decir, se cogen datos históricos, se determina cuál es la frecuencia, se pasa a futuro y se dice esto es lo que me va a ocurrir. Bueno, esto hace sobreestimar muchos riesgos y perder perspectiva y sobre todo no dedicar esfuerzos a otros riesgos que nos darían más juego. La última versión de ISO 31000, me pregunta Johnny, es la ISO 31000 de 2018, que ha salido este mes de febrero o marzo. Y no es que introduzca muchos cambios respecto a la versión anterior, es más temas de terminología, más de... En la versión de 2011 hablaba de 2009, perdón, hablaba de que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos. ISO 31000-2018 pues saca la palabra consecución y ahora es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Son temas de esta índole, no va mucho más allá. Sí que tienen una relación, cada vez, lo que está haciendo ISO 31000 es cada vez digamos, adaptarse más a ese esquema de la normativa ISO para todos los sistemas de gestión, al anexo SL, que conoceréis algunos de vosotros, y por lo tanto, lo que permite es que cada vez lo podamos alinear más con el resto de sistemas. Finalmente, ya con esta haré la última, Juan. Mirando la tabla de técnicas ISO 31000, ¿cuál es la diferencia de concepto entre el resultado de nivel de riesgo y evaluación de riesgo? Bien, el nivel de riesgo es la cantidad de riesgo que estoy asumiendo por trabajar con esa variabilidad y ese azar. ¿De acuerdo? La evaluación de riesgo es la comparación de ese nivel con lo que es lo que habremos definido en un principio como criterio de riesgo. Es decir, la evaluación es comparar el criterio que estoy asumiendo, compararlo con el que estoy dispuesto a asumir. Ese ejercicio de comparación es el que me lleva a tomar decisiones. Por lo tanto, el nivel de riesgo, que es donde yo hago el análisis y hago la evaluación, el análisis del riesgo, es el que me dice dónde estoy. Y la evaluación de riesgo es el que me dice qué decisión debo tomar en base a lo que estoy dispuesto a asumir o no. Hay muchísimas más preguntas. Lamento no poder dar respuesta a todos. Los que estáis dentro del MBA y si luego entráis en otras clases de gestión de riesgos en las que yo pueda estar impartiendo, estos temas los seguiremos trabajando. O sea que cualquier cosa me la podéis preguntar a través de los foros de debate y de los foros de dudas de la clase. Y nada más, despedirme de todos vosotros ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por haber asistido y por haber permanecido tantísima gente aquí hasta el final. Y nada, cualquier cosa tenéis EALDE a vuestra disposición y los que ya sois alumnos del MBA, a mí en las clases que estamos impartiendo. Pues muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.